justo para conversar sobre las enfermedades mentales y todo aquello que puede llevar hacia un suicidio y sobre cómo ayudar a las personas que atraviesan por inestabilidad emocional. Recibimos esta noche a la doctora Jacqueline Cortés, secretaria general de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Doctora, gracias por estar con nosotros para hablar de un tema tan importante como es la prevención, saber qué es lo que le está pasando a esta persona para que llegue pues a tomar la decisión de un suicidio o de intentarlo, porque no necesariamente pues lo logran. ¿Qué es lo que está ocurriendo con nuestra sociedad? Que se están dando mayores casos. Así es, bueno, yo antes que nada agradezco la oportunidad de poder estar aquí y efectivamente ha aumentado muchísimo la conducta suicida en la población joven, de tal forma que el próximo 10 de octubre vamos a conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental y justo el tema que ha elegido la Organización Mundial de la Salud es la prevención del suicidio. ¿Por qué? Porque ha aumentado muchísimo y efectivamente es una conducta suicida que va a tener todo un espectro desde una idea de muerte, en donde la persona se siente tan mal que llega a pensar en que desearía estar muerta, hasta una ideación de quitarse la vida, que es la ideación suicida, y de ahí puede pasar a un intento que puede ser fallido o puede ser consumado. Estos intentos de suicidio que han aumentado en la población joven tienen que ver con muchos factores y dentro de ellos efectivamente están los problemas de salud mental. Podríamos decir que dentro de las causas o enfermedades mentales que pueden acompañar al suicidio principalmente está el trastorno depresivo mayor, los trastornos de ansiedad, el trastorno bipolar y sobre todo también si se acompaña por el consumo de sustancias. Sabemos que si alguien está depresivo y cae en una depresión grave se puede llegar a sentir tan mal que ya no tenga los deseos de vivir y entonces si esta persona consume alcohol el riesgo aumenta, pero si consume alcohol y además consume alguna otra droga todavía el riesgo es mayor. Hay una predisposición mucho mayor a quitarse la vida. Doctora, partiendo de que el suicida no necesariamente quiere morir, sino que no encuentra otra manera de evitar el dolor que la muerte, ¿cómo podría prevenirse, sobre todo en jóvenes en nuestro país y de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo, que es muy específico? Qué gusto que lo haya tocado porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo. Considero que realmente es muy difícil que alguien quiera morirse. Lo que quiere es dejar de sufrir las circunstancias que lo llevan a sufrir tanto que lleguen a pensar en que prefieran quitarse la vida en vez de seguir viviendo la agonía o estar como muertos en vida por el sufrimiento que tienen. ¿Cuál es la manera en que podemos prevenirlo? De entrada, el tener la oportunidad de tener estos foros para poder psicoeducar a la población y advertirles que si se sienten mal de sus emociones, al grado de que lleguen a pensar que no vale la pena vivir, pueden acudir con un especialista y existen diferentes centros de atención a donde pueden acudir, como por ejemplo el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Hospital Fray Bernardino, hay centros de salud con atención psiquiátrica. En la UNAM, a todos los que son universitarios, está el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde damos atención a todos los estudiantes universitarios. Ahora, otra situación importante es que nosotros trabajamos en campañas para poder difundir todo lo que tiene que ver con los trastornos mentales y la conducta suicida. Hubo una serie televisiva muy famosa de 13 razones por las cuales una chica decidió quitarse la vida. Cuando esta televisora iba a lanzar la segunda temporada, contactó a los líderes de opinión, dentro de ellos a la Asociación Psiquiátrica Mexicana, en donde yo soy la secretaria general, y trabajamos en un folleto de difusión y de material de difusión que yo traigo algunos ejemplares para podérselos dejar y si se podrían distribuir con sus la audiencia. Con la audiencia. Gracias, pues poderlo compartir. Y además de eso, en este folleto estamos trabajando con temas como depresión en el adolescente, violencia de pareja en el adolescente, el bullying, el consumo de sustancias y todas estas series de factores que tienen que ver con la conducta suicida. Actualmente sabemos que si podemos brindar la psicoeducación, por ejemplo, en el ámbito escolar, eso nos va a ayudar muchísimo porque los profesores pasan mayor número de horas muchas veces que los propios padres, que pasamos menos tiempo con nuestros hijos por cuestiones laborales y demás. Entonces, un profesor puede identificar problemas emocionales en sus alumnos, ya sea comparando al alumno con él mismo a lo largo del tiempo o en un momento dado compararlo con sus compañeros. Entonces es evidente cuando los chicos llegan a estar aislados, enojados. Si hablamos de síntomas depresivos, por ejemplo, en los niños y en los adolescentes la tristeza puede estar sustituida por el enojo y este enojo expresarlo de manera agresiva ya sea hacia los demás o hacia ellos mismos. Cuando eso hacia los demás están peleando física o verbalmente y entonces un adolescente o un niño depresivo puede estar deprimido sin estar triste, pero sí muy enojado y muy agresivo. Y cuando esta agresión es hacia
él mismo, puede tener conductas como por ejemplo autolesiones no suicidas, en donde muchas veces se cortan de manera superficial los antebrazos, las piernas o el abdomen para que no los cachen sus papás o los demás, y entonces estar agrediéndose a ellos mismos. Y bueno, qué mayor agresión que pensar o intentar quitarse la vida. Por supuesto, y que se puede, bien lo dicen, prevenir, se puede atender, y es lo más importante, que pongamos atención desde casa, en la escuela o en aquellos entornos en los que los jóvenes pasan mayor tiempo para poderlos pues ayudar. Pero ¿existe realmente esta confianza de parte de los jóvenes para decir yo me siento muy triste, estoy enojado, tengo problemas? Porque hay líneas de ayuda, como lo veíamos en la nota anterior, pero ¿realmente las utilizan? En ocasiones sí, porque a veces hay más confianza en estas líneas de ayuda o en un especialista que a veces hasta en los propios padres. Pero siempre hay alguien, algún amigo, algún compañero, algún profesor, alguien con quien ellos se identifiquen a los que puedan recurrir. Y si no hubiese nadie con quien ellos sintieran la confianza, nosotros como observadores podemos identificar que esa persona está sufriendo y que algo le pasa. Cuando nosotros estamos con la población de jóvenes, efectivamente tienen que elegir carrera a edades muy tempranas. Tienen sus primeras rupturas amorosas, tienen de repente las primeras experiencias con consumo de sustancias, y entonces todo eso a veces los llega a abrumar o a tener el deseo de pertenecer al grupo, y por este deseo de pertenecer al grupo caer en conductas que no necesariamente son las más saludables. Cuando no son aceptados por el grupo y se sienten rechazados, cuando no se sienten entendidos por la familia y también se sienten rechazados, y si a eso le agregamos psicopatología como el cuadro depresivo, donde hay tristeza, apatía, desgano, desmotivación, falta de confianza en sí mismos, que en un momento dado se sientan inseguros, que se sientan personas tontas aunque sean muy capaces y demás, bueno, pues todo eso va todavía fortaleciendo más el deseo de no estar en este... Doctora Cortés, pues muchos focos rojos que se encienden sobre todo en adolescentes que se están desarrollando encefálicamente y llenos de hormonas, de impulsos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes esta por la noche. invitación. Y como siempre la recomendación pues es ante la menor sospecha de depresión acudir a un profesional en la salud mental.